Bien, colegas, en esta ocasión, continuando con la última sesión de todas las clases referente a herramientas de programación del módulo 4 para el uso de Arduino, en la lección número 15 vamos a hablar hoy de generadores de audio con Arduino, específicamente dos funciones muy importantes que para nosotros pues se puede conferir a los proyectos la calidad de avisar, de tener funciones de audio y funciones de diferentes tipos de tono. Para ello vamos a trabajar con la función tone y la función no tone. Bien. Como siempre, agregamos básicamente, llamamos a nuestros participantes a que puedan mostrar lo que han hecho en la actividad de ampliación previa a esta clase. Los invitamos para que ellos puedan manifestar sus dudas y también ver el trabajo que ellos han realizado y que sirva de inspiración para otros colegas, de tal forma que podamos ir avanzando de manera concatenada con las clases. Cabe destacar que cuando nosotros entremos en el tema, presentemos la función tone y no tone como su resultado de aprendizaje en una sencilla implementación donde le hagamos ver que esto puede ser utilizado en cualquiera de los proyectos que hemos hecho hasta ahora. Es una función nueva, lo único que hace es integrarle audio y que estos sonidos pueden también ser muy útiles en las aplicaciones referente al proyecto de la WRO y pueden ser utilizados en áreas como avisos por así decirlo, de eventos que se hayan realizado. También pueden ser utilizados para representar avisos de auxilio o también de que algo haya terminado o, por qué no, también para desarrollar arte. Recordemos que nosotros estamos en un diplomado STEAM rumbo hacia la Olimpiada y una de las siglas es el arte. Así que aquí pueden hacer un piano, los estudiantes pueden utilizar esta función para poder manifestar sus dotes artísticos. Bien, entrando en manos a la obra, después de presentar la pregunta generadora, vamos a explorar el concepto del sonido, cómo también se pueden replicar tonos y una vez que tenemos esto claro, pues abordamos la función tone y la función no tone de manera directa a través de la actividad de integración 1, su pregunta generadora, una pregunta que debe generar propuestas de integración a los proyectos que los estudiantes vienen realizando y decirle a los docentes que de alguna manera hagan la adecuación para que puedan utilizarla. O sea, la idea es motivar a que todo lo que estén aprendiendo lo puedan utilizar. Acá pues el uso de la función no tone y un sensor de temperatura y la primera actividad es un órgano, un piano, y aquí nos está diciendo pues que nosotros vamos a poder utilizar el proyectito que antes vimos. Bueno, ahora lo vamos a ver, el sensor de temperatura implementado con un jueguito muy interesante. Ok, tenemos la pregunta generadora número 1 respecto al curso de IoT y todo genera datos, es el tema de esta parte de la asignación asincrónica. Y entonces en ese sentido podemos preguntarle, ¿verdad? Te puede hacer el comentario, piensa en todos los datos que la Internet de las Cosas, el IoT, crea a medida que avanza y cómo puede utilizarlo. Algo importante es ir vinculando, como siempre lo decimos, lo que vayan aprendiendo con lo que ya se tiene respecto a proyectarse en la WRO. Y acá hay algo que pudiera ayudarnos a hacer ese puente, ese comentario. Los emprendedores ven oportunidades en los datos grandes y pequeños. Mire, todavía, hágale la salvedad que todavía no hay nada escrito
a cabalidad en cuanto al uso de los datos que se van generando cuando se conecta, ¿verdad? Dispositivos que traen información a nivel de ciudades inteligentes, en este caso en el Canal de Panamá. Todavía hay expectativa de qué hacer con tanta data recogida. Por eso se habla de emprendedores y se habla de grandes y pequeños. Entonces los datos pueden mostrarnos lo que está sucediendo tanto en tiempo real como también pueden ser almacenados. Pero lo que es más importante, también nos muestran dónde hay una necesidad. Y esto es lo más importante. Cuando hablamos de dónde hay una necesidad, nuestros proyectitos que van a la Olimpiada siempre tratan de solucionar un problema. Entonces los datos nos pueden ayudar a poder tomar decisiones para mejorar esos problemas. Tal vez le dará una idea de un producto o servicio que aún no existe, y es lo que estamos buscando cuando hablamos de emprendimiento, generando una oportunidad para encaminar a su equipo para aprovechar esta idea de producto o servicio para el proyecto que presentará en la Olimpiada. Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a ver ya en la lámina después de esta pregunta es el concepto del sonido. ¿Qué ocurre cuando tiras una piedra a una charca? Traigamos, ¿verdad?, una situación común, corriente, que vivimos todos. Y aquí pues podemos manifestar quién no ha tirado una piedra a una charca, ¿ya? Ya hemos visto el fenómeno mecánico que se verifica cuando hace contacto esa piedra con el agua estancada o de repente, ¿verdad? En este caso, una charquita. Y hacemos la salvedad que cuando el agua, ¿verdad?, y la piedra entra en contacto con el agua, se va a modificar la presión. Y esto provoca una serie de ondas que se van desplazando hasta desvanecerse, ¿verdad?, hasta llegar a los contornos de esta vasija o por así decirlo, las riberas, las orillas de la charca. Bueno, el sonido es algo parecido. Esa es la mejor analogía que pudiéramos establecer entre lo que es el sonido y lo que nosotros vivimos. Basta con tener algún dispositivo que sea capaz de vibrar y producir cambios de presión o ondas en el aire. Estas ondas llegan hasta nuestro oído, el tímpano, al tímpano, donde gracias a la cóclea se traducen en ondas mecánicas que son percibidas por nuestro cerebro. Entonces, hay una estructura a nivel, ¿verdad?, del órgano auditivo que hace que esas presiones de aire se conviertan ahora en ondas mecánicas. Y estas señales ya convertidas en nuestro primer transductor, aquí en este caso el oído, se encarga de mandarlas al cerebro, como se muestra en la figura. Cuando hablamos o cantamos, nuestras cuerdas vocales son las encargadas de producir los cambios de presión. Esto genera ondas sonoras que se desplazan por el aire y llegan a nuestro tímpano. ¿Qué característica pudiéramos nosotros mirar en lo que es el sonido? El sonido, primero que todo, su primera característica, se produce cuando un cuerpo vibra. Todos hemos jugado en alguna medida, como el niño está ahí en pantalla, ¿verdad?, a comunicarnos y esto es importante ya que nos hace abstraer cómo se comunica o cómo, por así decirlo, cómo se propaga el sonido a lo largo de todo lo que es el entorno que rodea a nuestro órgano auditivo. Y cuando un cuerpo vibra y transmite estas vibraciones, ¿verdad?, como un medio, utiliza un medio para transmitir estas vibraciones al medio circundante en forma de onda sonora. Estas se desplazan expansivamente a una velocidad promedio a la del aire, que sería 331,1 metros sobre segundo, y pueden, ¿verdad?, reverberar, rebotar en distintos tipos de superficie
logrando distintos efectos de eco o de distorsión que a menudo magnifican su potencia, como en la caja de resonancia o los parlantes. Las características físicas del sonido se pueden presentar de diferentes maneras, porque si ya estamos hablando de que el sonido tiene algunas características como aquel efecto que puede provocarse, ¿verdad? O que a partir de ondas mecánicas llega, ¿verdad?, a nuestro órgano y utiliza un medio circundante para que esas perturbaciones se conviertan luego en vibraciones mecánicas en nuestro oído. Ahora hay características que tiene el sonido, características físicas bien claras. Estas son 5: frecuencia, amplitud, la longitud de onda, la potencia y sobre todo algo muy importante, la variedad de estas ondas se denominan espectro de frecuencia, es cómo se encuentran, ¿verdad?, ordenadas en lo que se ha clasificado como un medio para que podamos ser ubicados los diferentes tipos de tonos. La primera, que es la frecuencia, la definimos, ¿verdad?, como un número de vibraciones completas por segundo que efectúa la fuente de sonido. Se transmite en las ondas. Un sonido audible para los seres humanos, importante decirlo, está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. ¿Y qué es esto de Hz? Es hablar de ciclos por segundo. Un ciclo es cuando una onda, por ejemplo, empieza en una cresta y luego termina en otra cresta, o sea, un rango de valor máximo positivo, y termina también exactamente en otro valor máximo positivo. Ese ciclo completo tiene un tiempo de duración, ¿verdad?, que más adelante le vamos a llamar periodo, pero ahora mismo pues la frecuencia es cuántas veces se repite esto en el tiempo, cuántas veces se repite eso en un segundo. Entonces, cuando hablamos de una vibración completa, estamos hablando de una incursión completa, de tal forma que si se repite 2, 3, 4, 5 veces en un segundo, hablamos de 2, 3, 4, 5 ciclos por segundo. Es lo mismo decir 2, 3, 4 o 5 Hertz, en honor a Henry Hertz, que fue el que descubrió este fenómeno. Un sonido audible está en el rango para el ser humano entre 20, ¿verdad?, y 20 kHz. Por ejemplo, la voz humana está entre 0 a 4 kHz, o sea, 0 a 4.000 Hz. Acá en este caso, de 20 a 20.000 Hz. Las vibraciones por debajo de los 20 Hz son imperceptibles y se le denominan infrasonidos, que nuestro órgano, órgano que tiene la facultad de poder percibirlo, no lo va a poder reproducir. En este sentido, las presiones llegan al órgano, a la parte coclear, a esa membrana, pero pues no se tiene realmente un resultado de ondas mecánicas que puedan ser transferidas con la energía debida al cerebro, y por consiguiente no lo podemos escuchar. Decimos no lo escuchamos. Y por encima de 20 kHz se llaman ultrasonidos. Ya también se vuelve casi, ¿verdad?, molesto este sonido, que tampoco pues nosotros tenemos la capacidad de reproducirlo fielmente. Entonces hay un rango entre 20 y 20 kHz. Ahí van todos los sonidos, las canciones, la voz, la música, los tonos, todo va metido ahí. Entonces es importante que esta frecuencia, ¿verdad?, que nosotros la podamos comprender, de que va a tener diferentes valores y que cada una conforman los sonidos que a la vez conforman las canciones que nosotros escuchamos, los diferentes tipos de ritmos. Ok, teóricamente el oído humano no es capaz de percibir estos sonidos, aunque algunos animales sí lo hacen. Y tenemos la segunda característica. La segunda característica es la amplitud. Y la amplitud es la intensidad o la potencia acústica, es la fuerza, que solemos llamar el volumen, ¿verdad? Volumen, hablamos alto, hablamos bajo.
Ahí le estamos dando amplitud a esa señal, ¿verdad? Que en alguna medida tiene una frecuencia. La amplitud se relaciona con la cantidad de energía transmitida por la onda sonora. O sea, es básicamente la vitamina de la señal de sonido que se genera. Es importante que nosotros relacionemos claramente que podemos percibir la amplitud como esa fuerza, como esa potencia acústica. La tercera característica es la longitud de onda y denominada lambda, y este es pues su símbolo en griego y es la distancia que recorre, ¿verdad?, una onda en un periodo de oscilación, o dicho de otro modo, la distancia entre dos máximos consecutivos de la oscilación. La oscilación no es más que el ciclo completo, pero cuando hablamos de una cresta a otra cresta, ahí vemos, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que cuando yo hago así y luego subo, ahí tengo una cresta. Si yo mido el tiempo de aquí a aquí, es el periodo. Aquí tengo, ¿verdad?, un ciclo completo. Cuantas veces se repita esto en un segundo, o sea, esto, y tome en un segundo, yo lo puedo contar, entonces tengo la frecuencia. Pero cuando yo agarro y veo la distancia que se recorrió en este sentido, ahí me doy cuenta entonces, ¿verdad?, cuál es su longitud de onda. Recuerden que la palabra longitud viene de una medición dimensional, una dimensión donde yo puedo agarrar. Supongamos que agarramos un hilo de coser y lo ponemos en el recorrido virtualmente. Aquí, de cresta a cresta la onda, si yo la estiro, voy a medir la longitud y eso se llama longitud de la onda. ¿Lo vemos? Entonces yo puedo medir esto en centímetros y lo puedo pasar a metro. Y ahí me está dando lo que se llama la longitud de la onda. Esto es muy útil en la electrónica, en la electricidad y en el Arduino. También está relacionado con la frecuencia. Entonces ya hemos visto a cuánto viaja la señal, a qué velocidad viaja en el vacío. Teniendo este valor, relación con la velocidad con que se desplaza la onda en el vacío, llámese el aire, yo puedo también relacionarlo cuántas veces se puede hacer esto en un segundo. Y ahí estamos hablando de frecuencia. Entonces hay una relación entre la cantidad de ciclos que se pueden dar, la velocidad del medio donde se traslada, en este caso el vacío, pero hay otros medios también con diferentes tipos de valores de velocidad de traslado de la onda. Y el tema de la longitud de onda es el tamaño, yo le digo el recorrido en el vacío, ¿verdad?, con que se da eso. Ahora, eso es para ilustrar la relación que existe entre frecuencia, longitud de onda, velocidad de luz y también, ¿por qué no?, la amplitud, pero la amplitud en este caso no afecta esa ecuación. La potencia acústica, que ya le hemos hablado, es la cantidad, ¿verdad?, de energía que se emite por las ondas por medio de tiempo. Se mide en vatios y depende directamente, o sea, en watts, y depende de la amplitud de la onda. La potencia depende de qué valor o qué cantidad por decirlo así, de amplitud tiene el ciclo, la onda de sonido, y ella es la que va a definir, ¿verdad?, la fuerza o la disminución. En el caso y así vemos, ¿verdad?, que los tonos van a depender no solamente de la frecuencia o la cantidad de ciclos, sino también de la amplitud para tener fuerza y que podamos tener mayor o menor volumen, ¿verdad?, dentro de la señal de sonido. Y el espectro de frecuencia es cómo se distribuye estas amplitudes o energía acústica por cada frecuencia de las diversas ondas que componen el sonido. Ahora mismo yo estoy hablando, pero ustedes ven que yo subo y bajo la voz. En el espectro de frecuencia nosotros tenemos, ¿verdad?, no solamente diferentes tipos de señales, sino también diferentes tipos de amplitudes. Y eso significa que yo puedo tener una frecuencia X con una amplitud tal y diferente a otra frecuencia con otra amplitud, o igual amplitud con diferentes frecuencias. Esto es lo que va a conformar, ¿verdad?, los sonidos que en alguna medida van siéndose perceptibles a nuestro oído, y de así podemos tener pues la caracterización de un sonido específico.
Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos de manera artificial? El hombre ha creado una tecnología muy buena, ¿verdad? Nos ayuda a producir ondas de sonido y en este sentido, pues los dispositivos capaces de producir ondas de sonido son capaces de producir cambios de presión en el aire y generar, por tanto, ondas que transportan el sonido. En este caso, los altavoces, los auriculares, los zumbadores y las sirenas. En el kit vamos a ver, ¿verdad?, lo que son zumbadores. Aunque con formas características y aplicaciones diferentes, todos ellos tienen un funcionamiento básico de 3 componentes que son el cono, como lo pueden ver, la membrana, cono o membrana, la bobina del imán que se enrolla aquí. Aquí estos puntitos rojos que ustedes ven es como si estuviésemos moviendo un corte transversal. Entonces es como si estuviéramos enrollando, ¿verdad?, en un tubo, ¿ya?, el alambre, una espira que le llamamos continua a otra. Entonces ese es lo que llamamos la bobina, porque forma especie de una bobina de un tubo, y el imán permanente, que en este caso pues está aquí, todo este hierro que está aquí, y la forma como está hecho pues tiene su relación electromecánica que nos ayudará a poder obtener resultados bien interesantes, como lo vamos a pasar a explicar. Cuando nosotros aplicamos una señal eléctrica a estas bobinas, ¿verdad?, a este alambre, se va a producir un fenómeno muy, muy interesante electromagnético, y esta señal, que en este caso pues proviene de algún dispositivo que esté haciendo variar su frecuencia y su amplitud, va a hacer, ¿verdad?, que se traduzca esta energía eléctrica a una energía, a presiones en el aire, que luego es traducido a una transportado como una energía mecánica en el aire, en el lugar donde se esparzan las ondas de sonido, y luego tenemos en nuestro oído pues esas vibraciones mecánicas generan ondas mecánicas, y ahí percibimos entonces el sonido de la música, de lo que se esté hablando o de cualquier cosa pues donde se utilice la bocina o el auricular, o por así decirlo también el zumbador o la sirena que estemos utilizando en nuestro proyecto. Entonces es importante esa relación de que cuando la señal eléctrica pasa se crea un campo magnético. A todo, ¿verdad?, tenemos que tener eso claro. Alrededor de un alambre, cuando circula corriente, se crean anillos de campo magnético, y ese campo magnético se va sumando al punto de que interacciona con el campo magnético permanente de esta bobina, y en alguna medida pues cada cambio de la amplitud y cada frecuencia va a generar una acción de atracción y repulsión, ¿verdad?, entre lo que es el campo magnético permanente y el campo creado, producto de que cuando pasa una corriente por un alambre se forma alrededor de cada una de las espiras un pequeño campo magnético que, sumado y concatenado, y por eso la forma de bobina, va a producir un campo más grande. Se va a concentrar también en el centro de esa bobina, dando como resultado, ¿verdad?, que vamos a tener el cono y todo lo que es la suspensión, moviendo y reproduciendo la acción de repulsión y acción, de atracción y repulsión. Entonces, importante que nosotros tengamos claro, como lo vemos aquí, que cuando la corriente eléctrica va fluyendo, vemos, ¿verdad?, los diferentes picos positivos y negativos, va haciendo que esto, ¿verdad?, tenga cierto grado de movilidad. Entonces, estas suspensiones ayudan, ¿verdad?, a que podamos reproducir a nivel acústico todo lo que es traducir esa energía eléctrica en energía de movimiento, de atracción o repulsión. La bobina, respecto al imán, arrastra o empuja el cono, como lo hemos visto, o membrana al que está enganchado. Esto produce cambios de presión, vibración y ondas. Ya tenemos el sonido viajando por el aire. Además, esa vibración u onda sonora reproduce fielmente la señal eléctrica que lo originó. Entonces, ya con esto, pues nosotros podemos estar claros que se generan, dependiendo, ¿verdad?, de la frecuencia, diferentes tipos de tonos. ¿Qué frecuencia se esté utilizando? Y recordemos que hablamos de frecuencias, cuántos ciclos en un segundo son capaces de reproducir.
nosotros podemos tener, miren, vamos a suponer que aquí en esta gráfica, en el eje en donde se encuentran, ¿verdad? En el eje 0, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciclos. Y en este caso, nosotros pudiéramos decir que ha pasado un segundo, por decir algo. Este es un tono alto que tiene en un tiempo de un segundo 9 ciclos. Pero miren acá tengo 1, termina aquí, 2, termina aquí y 3. Aquí tengo, ¿verdad? 3 tonos. Entonces este es un tono bajo, tiene 3 ciclos por segundo. O sea, en la unidad de tiempo, este tiene 3 y este tiene de cresta a cresta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por decir algo. Había dicho 9, pero son 8. Acá tengo 1 y 2, si lo vemos de cresta a cresta. Entonces tenemos 8 contra 2. Un tono alto, mayor ciclo por segundo. Y suena más delgado. Un tono bajo, boom, menor ciclo por segundo. Entonces, un tono no es más que una vibración uniforme del aire. ¿Por qué? Porque se mantiene el mismo tipo de onda. Ese es el secreto. El mismo tipo de onda se mantiene, pero se repite en el tiempo de un segundo. Por eso hablamos de vibración uniforme del aire, que es percibida por el oído. Que escuchemos un tono alto o bajo, dependiendo del número de vibración por segundo, que frecuencia. Los tonos bajos van a oscilar entre 50 Hz y 100 Hz para el oído humano, y los tonos altos tienen una frecuencia entre 20 kHz, ¿verdad? Entre 2000 a 5000 Hz. Dependiendo de la edad y de la funcionalidad de la audición, los tonos más bajos percibidos en el umbral pueden llegar hasta 16 Hz y lo más alto hasta 20 kHz. Entonces es importante cuando hablamos de 2000 y 5000, 50 y 60, 100 lo relacionamos con la cantidad de veces que se repite, ¿verdad? De cresta a cresta una onda que se le llama un ciclo. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante? Que nosotros sepamos que podemos replicar estos tonos con señales digitales. Y aquí la relación que existe dentro de la función del Arduino para poder replicarlo. Las señales generadas tienen que ser forzosamente una señal variable. Ustedes vieron que la señal variaba, esa es una señal análoga, pero acá la podemos reproducir digitalmente, ya que si la señal fuese constante, bien sea de nivel 1 o nivel 0, pues no vamos a conseguir generar ningún sonido, ya que al conectar una bocina o a la salida constante de un microcontrolador, la bobina entra y o sale de un imán permanente. O sea, las vibraciones son las que hacen que la bobina o en el zumbador la membrana pueda moverse. Pero si no tengo una señal alta y baja de manera, ¿verdad?, uniforme, o aunque no sea uniforme, pero que esté cambiando como la que vemos aquí, no vamos a obtener los diferentes tipos de tonos. Ok, no hace vibrar la membrana, por lo que no se generan ondas sonoras. La señal debe ser transiciones de tensiones entre 1 y 0, como en este caso alto, bajo, alto, bajo. Si esto se repite 20 veces en un segundo, entonces tenemos tonos graves. Estos son ejemplos separados, solo que hemos usado el mismo eje para que se vea la diferencia. Si esto se repite en el rango de frecuencia tal que permita poder obtener 10.000 ciclos en un segundo, o sea, de aquí positivo y nuevamente aquí positivo, aquí yo tengo un ciclo, automáticamente voy a tener 10 kHz para los medios, y para los altos, en este caso los agudos, sería el rango de los 20 kHz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos generar tonos con Arduino? Básicamente, como vimos en la imagen anterior, se trata de señales digitales que están compuestas de niveles de 1 y 0. O sea, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, o en el Arduino Nano podemos estar hablando de 3.3 voltios, 0 voltios. Las mismas, ya sabemos, generan en nuestro lenguaje Arduino, se generan por cualquiera de las líneas de salida digital y también las análogas.
las salidas digitales. Y el PWM también también puede generarse. Para generar un tono con Arduino, primero debemos calcular el periodo, y hablamos del periodo como el tiempo que se toma para incursionar, ¿verdad?, un ciclo completo de cresta a cresta en el momento en que se genera, con un pulso completo, y luego sube ese pulso completo en el Arduino, ¿verdad?, en la salida genera, ¿verdad?, lo que es el periodo. El tiempo que toma para hacer eso se llama el periodo, a partir de la frecuencia deseada, y con este valor calculamos el semiciclo S, que es el tiempo que la señal va a estar a nivel 1 y a nivel 0. Entonces, algo fundamental, cuando hablamos nosotros del periodo, es el tiempo que toma una señal, es un ciclo completo en generarse. O sea, de cresta, bajo y subo. O sea, estoy en alto, amplitud de 5 voltios, bajo a 0, y luego subo a 5. Ahí está midiendo el tiempo. Si medimos el tiempo, se llama ciclo, tiempo que duró el ciclo. Pero nosotros necesitamos ver el tiempo con que él se mantuvo en alto aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que este tiempo se le llama semiciclo. Un semiciclo tiene que ver con el tiempo que mantuvo en alto, o un semiciclo, el tiempo que se mantuvo en bajo. En el caso de nosotros, pues es cuando tenemos los 5 voltios, la máxima amplitud generada en esa señal digital. ¿Cuánto tiempo tuvo presente el 1? En pocas palabras, ¿cuánto tiempo tuvo presente el 1? Ese sería lo que se llama el semiciclo. Para eso, primero, vamos a generar una señal grave. Vamos a una señal grave, que es una señal, ¿verdad?, que tiene poca frecuencia. Y en este caso hablamos de 100 Hz. Entonces aplicamos la ecuación que nosotros utilizamos, o que se utiliza, y es que la frecuencia es el inverso del periodo, pero en este caso despejamos y el periodo va a ser el inverso de la frecuencia. O sea que si la señal es de 100 Hz, el tiempo que toma un ciclo, ¿verdad?, un solo ciclo, es 0.01 segundos. Es decir, yo tengo 100 ciclos, 100 veces hace esto en un segundo. Entonces, ¿cuánto toma un solo ciclo en salir o en completarse? Hablamos de 0.01 segundos, es decir, 10 milisegundos. Si corremos este puntito, ¿verdad?, hacia la derecha 3 veces, vamos a tener el prefijo milisegundos. Pero también pudiéramos hablar, si lo corremos 3 veces más, vamos a tener 1, 2, 3, entonces serían 10.000 microsegundos. Entonces es importante que estos prefijos nos ayudan a visualizar de forma tal que los números enteros son más fáciles de manejar que los números decimales, para nosotros y para todo lo que respecta a la parte inteligible de lo que hacemos. Lo importante aquí es que yo puedo representar que un solo ciclo en segundo tomó 0.1 segundo. Bueno, se puede ver mejor en 10 milisegundos, pero ese ciclo también puede ser representado como 10.000 microsegundos. Ahora que ya hemos calculado el periodo de una señal o de un ciclo completo, bueno, vamos a tomar cuánto tiempo tuvo en alto, porque recuerden que el tuvo en alto y tuvo en bajo, se completa el ciclo. Tuvo en alto y tuvo en bajo, se completa el ciclo. Entonces hay que saber cuánto tiempo debe estar en alto. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros para decirle al pin, ¿verdad?, de salida, quiero que te mantengas en alto por este tiempo. En este caso dividimos 0.1 segundo entre 2, porque toma el mismo tiempo en alto que el mismo tiempo en bajo. Una señal, ¿verdad?, con un ciclo de trabajo que le llamamos de 50%. Creo que cuando dimos PWM lo explicamos. En este caso el tiempo es la mitad. Si tomaba 0.1 segundo en el ciclo completo, ahora va a tener, ¿verdad?, entre 2, 0.005 segundos, es decir, 5 milisegundos, la mitad, 5.000 microsegundos. Note los números, son la mitad de los números que habíamos tenido antes en segundo. Antes habíamos hablado de 10, 0.10, ahora estamos hablando de 0.005. Antes hablamos de 10 milisegundos, ahora estamos hablando de 5 milisegundos. Antes hablamos de 1000 microsegundos, ahora estamos 10.000 microsegundos, ahora estamos hablando de 5.000 microsegundos. Ahora ya que tenemos esto claro, este es el valor útil que vamos a usar en nuestro Arduino. Como pueden ver, vamos a hacer una pequeña práctica aquí. Vemos, declaramos el pin número 2 como salida,
Luego escribimos en el pin 2 un pulso alto, ¿verdad? Y aquí le vamos a dar en delay microsegundos. Como trabajamos con microsegundos, tenemos que meter el número en microsegundos. Aquí lo importante, ¿verdad? Estamos hablando de 5000 microsegundos. Vamos entonces a meter el número aquí y temporizamos el valor de microsegundos calculado. Y ahora pues escribimos un pulso bajo con lo mismo. Y vemos que aquí tengo un semiciclo positivo en el mismo tiempo en alto. Va a entregar 5 voltios en ese tiempo de 5000 microsegundos. Y luego un pulso bajo el mismo tiempo. Así hemos completado un ciclo completo. Ha durado el tiempo que le corresponde, que en este caso sería 10.000 microsegundos, sumando los dos semiciclos positivos, luego semiciclo en alto y semiciclo en bajo. Ahora, no hay nada especialmente destacable en el cuerpo principal del programa, hay que declararlo, que hemos empleado la sentencia delay microsegundos, note esto, ¿verdad? En lugar de la sentencia delay que empleamos en los ejemplos anteriores. Hemos visto, ¿verdad?, que esta función del delay microsegundos nos permite algo muy interesante, ya que podemos temporizar señales que van desde de 3 microsegundos hasta los 16.383 microsegundos. Eso nos lo permite esta función, este programita que está dentro de delay microsegundos, lo que hace posible obtener periodos más bajos, que no podemos hacerlo con delay, porque el delay nada más lo podemos utilizar, ¿verdad?, hasta por tiempo de un segundo, de un segundo para arriba. Aquí ya tenemos entonces fracciones de segundo, millonésimas de segundo, muy interesante para poder percibir sonidos todavía mucho más, ¿verdad?, en este caso agudo. La señal de salida se obtiene entonces por la línea 2, ya hemos dicho, usamos el pin digital 2, a la que tenemos conectado el altavoz, o en este caso, pues nuestro zumbador, la bocinita. Y una vez que nosotros grabamos, podemos escuchar quizás por primera vez un sonido, ¿verdad?, en este caso específicamente de 100 Hz. Ahora, imaginemos que empleamos la sentencia delay en lugar de delay microsegundo. Vamos para atrás un poquito y vamos a ver qué sucede. El valor mínimo que pudiéramos temporizar, ya lo dijimos, es de 1 milisegundo. Y según esto, podremos calcular frecuencias máximas que pueden obtener y entenderemos por qué no se usa la función delay para obtener una señal grave cuya frecuencia es de 100 Hz. Sabiendo cuánto es el semiperiodo, se calcula, miren, con el delay solamente podemos obtener frecuencia, ¿verdad?, de 500 Hz para arriba. En este caso se calcula el tiempo que dura un ciclo, luego se usa la misma ecuación, pero ahora diciendo que la frecuencia es el inverso del periodo. Y se dan cuenta que no hubiésemos podido reproducir con delay la frecuencia de 500 Hz, pero sí lo podemos hacer con microsegundos y por eso se usa delay microsegundos. Ahora, recuerde que cuanto mayor sea la duración del periodo, más tiempo dura un ciclo. Menor será la frecuencia. Hay una relación inversa entre la frecuencia y el periodo. Se dice que la frecuencia es la función inversa del periodo y viceversa. A manera de práctica, solicítele a los participantes que analicen la capacidad auditiva, modificando el programa anterior. O sea, que ellos puedan ir manipulando diferentes rangos de tiempo para obtener señales de diferentes frecuencias o tonos. O sea, cuando estamos metiendo en la ecuación el tiempo que dura una señal y aplicamos esta frecuencia, podemos averiguar qué frecuencia estamos, ¿verdad?, percibiendo en ese caso. Vamos a hablar de 20 Hz, ahí tendrían que hacerlo con delay microsegundo, con 200 Hz también. Ya a partir de aquí pudiéramos utilizar delay. ¿Por qué? Porque el delay es de 500 Hz para arriba y aquí hablamos de frecuencia de 1000 Hz. Así que sería interesante que jugaran también con eso de las funciones. Y 4000, 10.000, en este caso pues 15.000, 18.000 y 20.000. Y haga la salvedad que estos dos tonos no se pudieran reproducir con facilidad debido, ¿verdad?, con delay, porque se queda corto, en pocas palabras. Ya entonces que nosotros conocemos este efecto, vamos a llevarlo a una función que nos ayuda a evitarnos todos estos cálculos. Y esta es la función tone. Se utiliza para generar una señal de sonido en un pin específico
del microcontrolador. Y la sintaxis básica de la función tone es la siguiente. Tone, la línea donde queremos que salga la frecuencia, que sería la cantidad de pulsos, digámoslo así, que yo quiero ahí completo, y qué duración quiero que tenga estos pulsos. O sea, cuánto tiempo quiero que esté pasando esto, esa señal esté, ¿verdad?, reproduciéndose en la salida de la línea. Generalmente la frecuencia deseada sobre la línea que indicamos y con la duración que queremos. Línea indicamos, ¿verdad? Sobre la línea de salida, la frecuencia representa la frecuencia deseada. Recordemos que estamos hablando entre 20 y 20 kHz. Sería absurdo poner valores de un rango diferente. Y la duración, este parámetro es opcional, representa en milisegundos el tiempo que durará el tono. Si no se indica el tono, se mantiene de forma permanente hasta que se ejecute la sentencia no tono. Es importante destacar que este es las veces que se produzca esto, que en la línea exista una señal exclusiva. Esto se llama duración, pero no es lo mismo esta duración que hemos relacionarla con el periodo de la señal. No, porque ya cuando yo uso tone se encarga de hacer lo que hace milisegundos, delay y micro, esta que está aquí. O sea, tone se encarga de hacer lo que se hace en delay, microsegundo y el delay. Esta función ya Arduino la tiene, ¿verdad?, en una función, un programita. Por ejemplo, yo pongo tone 2, 1000 y 2000. Entonces, lo que significa es saquemos por la línea 2 una frecuencia de 1000 Hz durante 2 segundos, o sea, 2000 milisegundos. Tone 2, 3500. Miren que aquí ya no agregué el tiempo, entonces va a ser permanente. Eso va a estar ahí, pi, aquí no, aquí va a ser pi, 2 segundos. Acá, pi, ¿por qué? Porque va a emitir sin parar. En la actualidad Arduino solo es capaz de generar un tono por una línea a cada vez. ¿Qué quiere decir? Que Arduino no te puede generar varios tonos a la vez usando 3, 4 líneas porque quiero tener sonido más combinado. Entonces lo que se hace es que con una línea yo puedo ir a medida que el programa, el algoritmo se va resolviendo por el micro, él va resolviendo cada instrucción. Yo puedo usar esa sola línea para generar diferentes tonos. Es decir, yo puedo usar esta función, como lo vamos a ver, para generar sonido de un piano. Pero eso sí, importante, yo no puedo usar la D3, la D4, la D5 y que me reproduzca sonido a la vez. No, o uso de 1 para todos los tonos dentro del programa, o uso de 2 o uso de 3, pero independiente, porque el Arduino no hace multitareas, sino una sola tarea específica en este caso. Y la función no tone es importante porque se utiliza para detener la señal de sonido generada por la función tone en un pin específico. Y la sintaxis básica de no tone es no tone, o sea, no quiero que tenga un tono en la línea tal. Sencilla. Entonces ella se encarga, ¿verdad?, de hacer el trabajo, de detener la consecución del tono. Y indicamos, pues, claramente, como lo ven en el ejemplo, ahora no tone 2, finaliza la salida de frecuencia por la línea 2. Aquí vemos, ¿verdad? Ahora sí vamos a aplicar esta función de no tone en el primer programa que habíamos hablado. Miren que aquí hablamos de 100 Hz. Hemos dicho que tone se encarga de hacer todo esto de pasarlo, ¿verdad?, de trabajar con señales altas en tonos altos como en tonos bajos. Y esa es la ventaja, que ya no tenemos que hacer estos cálculos y a su vez reduce el programa para sacar la misma frecuencia. Miren, tone 2, 100 Hz. Ahora usted lo pone a hacer o lo invita a trabajar con la función tone rapidito para generar entonces ahí un pulso en el pin 2. Sin antes recordarle que siempre vamos a estar usando que se debe declarar los pines de salida con la función pin mode, y luego también tener claro de que la función analog rate sirve para leer la información del convertidor análogo digital, y es necesario esta información para que pueda guardar valores de variables de los pulsos análogos. Nosotros vamos a utilizar aquí la entrada análoga para percibir esos cambios, ¿verdad?, de señal. Recuerden que aquí nosotros podemos estar trayendo, por ejemplo, un micrófono que genera también señales, ¿verdad?,
variables en el tiempo, señales análogas, y la podemos introducir también en el Arduino utilizando la entrada analógica. Ok, vamos a ver la actividad de integración. Se llama el ritmo del órgano musical. Aquí hacemos un poquito de arte con ello. En esta actividad te invitamos a implementar un circuito capaz de generar diferentes notas musicales, conectando diferentes valores de resistores en conexión paralela. La idea consiste en leer un número de pulsadores usando una entrada analógica y a partir del valor leído generar un tono diferente. Manual a la obra, te invito a que escribas el código y analices los resultados obtenidos. O sea, aquí tenemos la actividad integradora. No es nada nuevo, simplemente que ahora pues, como puede ver usted, se declara una variable entera muy interesante que representa el sonido y tenemos, ¿verdad?, diferentes valores o índices. Estos índices, ¿verdad?, son las frecuencias asignadas en lo que se llama un arreglo. Este es un array. Esta función array, de repente pues no la hemos visto al detalle, pero pudiéramos en algún momento explicarle que son, por así decirlo, arreglos que en el C++ de Arduino se utilizan para compactar diferentes valores como si fuese una estructura de una tabla. Y en este caso pues no la hemos integrado directamente en qué significa el arreglo, pero usted puede llevarlo a esa conclusión, que aquí se van a colocar los diferentes tipos de valores de frecuencia y de sonido. Ahora, estos arreglos comienzan en 0 y por lo cual el índice, el valor en el arreglo se encuentra en el índice 0. O sea, por ejemplo, este es el 0, para acá, este es el otro arreglo. El segundo valor es el 1, este es el 2 y este es el arreglo 3, sucesivamente. Y le vamos a hacer una llamada a esos valores que en alguna medida en la memoria se guardan de acuerdo a cada uno de los tonos. Importante que estos son valores de frecuencia: 262, 294, 330 y 348. Ok, lo usual entonces el serial begin. Vamos entonces a inicializar nuestra variable y colocamos una variable entera donde se le asignará el valor leído a la entrada analógica a 0. Entonces aquí tenemos, pues, por así decirlo, en el void loop se va a hacer también una declaración local de la variable pulsador, donde vamos a obtener el valor de la tecla que se apretó o el voltaje que se obtuvo, porque recuerde que tenemos varios interruptores conectados con resistencia para tener diferentes valores de voltaje en la entrada análoga. Así que aquí el convertidor análogo digital hace su trabajo y nos lo muestra, ¿verdad?, en el monitor serial. Sería pulsador y el valor del pulsador. Entonces recuerden que aquí estamos hablando de que todo está entrando por una sola señal, por una sola línea de análoga del Arduino. Ahora vamos a implementar la función tone para la frecuencia para reproducir un sonido en el pin 8. Dependiendo de lo que nosotros tengamos en el pulsador, observe si dice un if, si el pulsador es igual a 1023. Acuérdense que como estamos utilizando un número cualquiera entre 0, 1, 2, 3, si él aprieta la tecla 0, entonces automáticamente va al arreglo y llama 262. Esta frecuencia dice la 8. Aquí vemos, ¿verdad?, tone 8. Y automáticamente, ¿verdad?, nos va a generar una frecuencia. En el pulso 8, perdón, en el pin 8 va a generar un sonido que corresponde a lo que está en el arreglo. El índice 0, aquí podemos ver, es 262. Así que 262 es la frecuencia con que se va a reproducir en la salida 8, ¿verdad?, el sonido. Entonces aquí podemos ver que en el pulsador, pues, el máximo valor 1023, si es igual a 1023, vamos a tener, ¿verdad?, la reproducción del sonido. Ahora, ¿qué pasa? Usamos también aquí la función else if, la que nosotros ya conocemos. Cuando tenemos un rango, por ejemplo, mayor de 870 y tenemos una función, aquí podemos ver AND, una función lógica y tenemos ahora otro rango que lo que se pulsó esté en un valor menor, ¿verdad?, a 1010. O sea, quiere decir que el valor leído en el pulsador
vamos a tenerlo ahora entre 870 y 1010 se va a generar otro sonido, que sería el 1. En ese momento él viene al arreglo y mira, ¿verdad? Que es 294 el sonido, la frecuencia, y también que lo saque por la línea 8. Note que nuevamente la línea 8, una sola línea de salida, que declaramos verdad en el momento en que nosotros estamos utilizando este proyecto. Ok, aquí nos faltaría algo muy interesante, tener claro que automáticamente cuando usted coloca la línea 8, ya, ¿verdad? Esto se declaró el PIN, pero sería bueno que también lo declaráramos, ¿verdad? Acá como una variable global, que pudiéramos decir que el PIN 8 está declarado como salida, para asegurarnos. Entonces acá, si eso pues se aprieta, ya sabemos que el rango está entre 870 la frecuencia y 1010. Ahora vamos a ir, ¿verdad? Bajando un poquito. Ahora el rango está entre 610 y 350. Si el pulsador tiene un valor de 350 para arriba, ¿verdad? 350. Y en este caso, pues, tenemos el valor entre 610. Vamos a tener que se va a generar el tono, ¿verdad? Que se encuentra en el índice número 2. Y así va a pasar con el 3, que tiene un rango entre 5 y 10. Y se va a generar el tono 348. Entonces, pues, una vez que no sé si se consigue esto, estamos claros, ¿verdad? Cuando ya esto se da, si ninguno de estos se apretó, entonces diga no hay tono en 8. Pero si se apretó, pues él va a estar ejecutando lo que esté dentro del ciclo. Si ninguno de ellos se ejecuta en un tiempo determinado, entonces pues él salta al no tone. Entonces implementamos la función no tone para finalizar la salida de frecuencia por la línea 8. Entonces pues básicamente esta es la primera aproximación, y podemos ver entonces en el Tinkercad los valores de resistencia que se van a ir generando en el pin 8. 0, 1, 2 y 3, todo utilizando la entrada análoga A0 y por ende pues trabajando de manera directa lo que es la entrada, ¿verdad? Para ir entregando diferentes valores de voltaje. Y los valores de voltaje, cabe destacar, se están generando gracias a que los resistores son diferentes, los que están conectados a cada uno de los pines en un formato, ¿verdad? Pull up. Importante eso, ¿ok? Bien. Acá el programita. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo se genera. Y aquí están los resultados. Te marca pulsador y te marca también el valor. Si se pulsó el 0, por ejemplo, te marca, ¿verdad? En este caso, cuál fue el valor que se entregó. Estas son las frecuencias que se van a producir. Y aquí está diciendo, pues, cuánto se pulsó y cuánto vale ese valor. Entonces vemos que es 512. Si es 512, lo ubicamos dentro del rango. ¿Ya? 512 está dentro de un rango determinado. Si nosotros vamos al programa, vamos a escuchar, vamos a ver que 512 está entre 350 y 610. Entonces va a generar en el arreglo el tono que está en 2. Es decir, él va a buscar aquí la frecuencia de 294. Perdón, 330, porque este es el 0, el índice 294 y el 330 vendría siendo el 2 y este sería el 3. Entonces es interesante ver la relación que guarda lo que es el arreglo, el array, y lo que respecta al índice que indica tráeme el valor de frecuencia que está en esa cajita, o ese, llamémoslo así, ese espacio de memoria que tiene una señal con esa frecuencia, y en vez de estar colocando el número de la frecuencia aquí, lo que estamos haciendo es simplemente colocar un número más inteligible para nosotros. Entonces, de esa forma, 0, 1, 2, 3 es más manejable, más inteligible que usar números ya un poquito más grandes. Y hice este recorder y para que estemos claros. Entonces, aquí se genera la pregunta generadora clásica: ¿cómo usted pudiera implementar esto en tone y no tone en el proyecto? Y puede ser como un aviso cuando el carrito o el robot llegó a un punto
avise, o cuando se produce un evento, se abre una compuerta en el canal, o entró un barco y se generó un tono y dejó de generarse en la medida en que se paró el evento. O sea, hay que usar un poco, ¿verdad?, de la creatividad. Aquí mandamos un receso y ahora pues vamos a ver otro ejemplito utilizando el sensor de temperatura. Podemos utilizar esta función tone y no tone como un indicador de un evento, ya sea en conjunto con un sensor. Y esto es importante, que puede ser combinado con cualquier sensor, como por ejemplo el de temperatura, para activar una alarma por sobrecalentamiento o para activar una alarma de incendio. En la última actividad del módulo 4 vamos a recordar el uso de la variable condicionales, sensor de temperatura, monitor serial, e incorporamos la función tone y no tone para indicar un evento. En los proyectos anteriores usamos un LED para indicar siempre un evento de manera visible. Ahora usaremos un buffer que nos indicará, ¿verdad?, el sonido, un sonido que está pasando. Y aquí la segunda actividad integradora, cuán enamorado estoy. Esto le gusta mucho a los muchachos, porque ellos pueden trabajar con preguntas, se les hace preguntas y luego ellos se acercan, ¿verdad?, al sensor de temperatura con respecto a temas muy jocosos, de su novia o de alguien que le gusta. Los muchachos pues pueden practicar, hágalo con los profesores, y luego tienen que tocar el sensor. Dependiendo de la respuesta que den, entonces también van a presentar cierto grado de sudoración y van a elevar su temperatura, y ahí pueden determinar, ¿verdad?, si está emocionado o no. Los niveles de emociones se perciben como cambio de temperatura. Entonces vamos a usar nuestra placa Arduino para divertirnos un poco. En esta ocasión podemos convertir a nuestro Arduino en un sistema electrónico que haga las veces de Cupido, ¿sí?, como lo lee Cupido, para poder hacer que Arduino sea Cupido, empleando las entradas analógicas. Es necesario conectar un sensor analógico, en este caso de temperatura, el M35D, cuando estemos más cerca o nos pregunte esa persona, tenemos que calentarnos un poco y sudamos. Eso lo detectará nuestro Arduino, y entre más calor generamos, se activará un buffer de mayor tono. Entonces vamos a echarle mano a la obra. En esta ocasión el sensor de temperatura se emplea para medir la temperatura de la piel. De manera proporcional obtendremos un voltaje en la terminal de salida dependiendo de los niveles de temperatura que se detecten. Los otros dos terminales, uno lo conectamos a tierra y otro lo conectamos a la alimentación positiva. El código de este proyecto permite leer el voltaje de salida del sensor y usarlo para encender o apagar 3 buffers. Buzzer como indicador de la temperatura de tu piel, lo enamorado que estás. Mientras más enamorado estás, el sonido será más fuerte, para que todos lo sepan. En este proyecto usaremos el M35, del cual tiene la ventaja de proporcionar los cambios de voltaje de salida. Son directamente proporcional a la temperatura en grados Celsius de la piel en este caso. Al poner en funcionamiento el proyecto, se requiere realizar una calibración precisa. Para empezar, se debe registrar la temperatura ambiente de la habitación antes de ejecutar el programa, y si se desea, se puede modificar el tono de los buses. Importante la calibración, porque claro, ya está percibiendo temperatura. No podemos decir que va de 0, sino que vemos la temperatura y ese es nuestro 0 en el ambiente. También recordarle que en el Tinkercad utilizamos el TEM, así que la ecuación que se va a usar, como lo vimos en la clase anterior, en la sesión anterior, va a ser respecto a la de, en este caso, la del Tinkercad, pero cuando estemos en Arduino real y estemos usando el sensor, podemos entonces mirar la ecuación que se utiliza acá y hacer el cambio como le hemos explicado. Ok, básicamente pues tenemos el programa, y en el programa pues nosotros vamos a correrlo, y para correrlo pues vamos a explicar el código. Primero veamos cuántas variables y constantes existen y qué hacen. Definimos el valor fijo, que es el que acabamos de hablar, una variable de tipo flotante, que es temperatura, y establecemos la cantidad exacta en decimales. En este caso, la temperatura ambiente que se midió fue de 26.8 en el lugar donde esté, pero esto va a cambiar de acuerdo al lugar donde está su salón de clase cuando lo hagan en la vida real. Puede ser que sea 24 o 27, dependiendo de la temperatura ambiente. También tenemos la variable flotante de temperatura y el voltaje.
donde vamos a guardar los datos de sus conversiones. O sea que hay que tener una variable que guarde esos datos ya convertidos por el análogo digital. Ahora vamos a inicializar el puerto serial y se establece la velocidad de comunicación de 9600 baudios. Y para visualizar los valores obtenidos se van imprimiendo en el monitor serial estos valores de temperatura y de forma tal que podamos ir viendo también qué temperatura es la que se va obteniendo. Luego entonces la función de la condición if, esta condicional if, en este caso la utilizamos para determinar la temperatura leída por el sensor, si sobrepasa o no el valor fijo que hemos establecido de 26.8 en este caso. Y en el caso de que el valor leído sea mayor al los buffers, entonces se van a activar en diferentes rangos dependiendo de la temperatura que usted haya establecido en los if, las condicionales. Función de tono y no tone, que es la función de tono para activar los buffers y con un tono ajustado a la temperatura detectada. Usted le agrega, bueno, ahora sí quiero que me ponga tal frecuencia en la salida de este buffer. Pues recuerden que él lo hace uno a la vez. Se puede usar 3 bocinas, pero el Arduino va a procesar una sola salida para este valor. Y va a activar solamente una bocina. No va a escuchar las 3 a la vez combinadas. Eso es lo que queremos decir con que el micro trabaja con una sola salida en el momento en que usted toque el sensor de temperatura. Y la función no tone apaga los buses. Vamos a regresar atrás y ahí lo estamos viendo. Declaración de variable, valor fijo como flotante. Luego viene el void setup, se inicializa, ¿verdad? El puerto serial. Y en el void loop tenemos una variable de sensor para guardar el valor del convertidor análogo digital de la señal que se va a generar cuando toquemos el sensor de temperatura. Y aquí entonces tenemos la impresión en pantalla de ese valor y luego se convierte la lectura esta, ¿verdad? A un valor de voltaje, de voltaje a temperatura, para que podamos entender qué temperatura estamos percibiendo con la ecuación de TEM. Observen, mírenlo aquí. Ahora es importante, aquí el valor de voltaje se guarda en el convertidor análogo digital, lo hemos dicho, y luego después que se imprime ese valor de voltaje, ya van 2 impresiones, tenemos la conversión de temperatura usando un flotante porque esta variable flotante, ya que tenemos algunas señales que tienen coma decimal. Luego para acá, pues lo que se hace es ir haciendo las diferentes condicionales. Y vamos, miren, lo observen que dice no tone, no tone, no tone si estamos por debajo del valor fijo de 26.8. Todo las bocinitas están apagadas. Pero a medida de que la temperatura va aumentando, dice temperatura es igual valor fijo más 2. Automáticamente, si sobrepasa ese valor, que no sabemos cuál es, ¿por qué? Porque estamos apretando la temperatura. Yo quiero que él me lo ponga en pantalla, me lo va a imprimir, siempre va a estar imprimiendo, y en este caso un tono de 110 Hz, ¿ya? Valor fijo más 2. Luego viene el tono de 70 y el tono de 40. Importante que nosotros tengamos claro de que ya aquí nosotros tenemos, por así decirlo, diferentes tipos de rango y que cada uno pues se va a ir saliendo. Aquí yo le pongo la frecuencia de 110, acá le pongo el de 70 para el otro tono intermedio o medio y luego ya entonces un tono de 40 para el más agudo. Entonces aquí yo tengo 110 para un tono alto, un tono medio y un tono bajo. Y la línea donde yo quiero que salga el tono, pero las otras las apago, como pueden ver, porque en la mal procesa uno a la vez. Entonces, pues ahí está la explicación y se genera la pregunta, ya que conoce la variable y las condiciones de los botones, sensores y funciones especiales con Arduino, qué mejora podemos aplicarle nuestro proyecto de robótica para la Olimpiada WR. Esa sería pues básicamente la pregunta generadora: ¿qué mejora le puedes hacer? Puedes agregar aviso, puedes agregar dependiendo del uso de los sensores y así pues. De repente cuando hablamos de los yo no le llamaría carritos que jalan los barcos, eso tiene los remolcadores. Si llegan los remolcadores comienzan a andar, él va jalando el barco para guiar el barco en el canal, ¿verdad? Lo que has visto, la operación del canal, y podemos ver ahí que pudiéramos generar pi, 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 hasta que termine el robot de llegar a un punto. Eso pues se calcularía en tiempo o también podemos concatenarlo con el movimiento, ¿verdad? De un motor en DC, mientras las ruedas se están
está rodando, él puede estar emitiendo el sonido. Entonces, pues todo eso lo podemos hacer y cancelarlo con notones en un momento donde yo digo, bueno, ya el motor dejó de funcionar en el pin tal, bueno, igual agrego y mando una señal para que me genere un notone en ese momento. Entonces, pues aquí los hallazgos y conceptos, básicamente se habló del sonido, cómo se produce, sus características, los rangos de frecuencia, cómo se reproduce en Arduino un tipo de sonido, se explicó la sentencia en microsegundos, la ventaja del tone y la función no tone. Básicamente, pues ese sería el paquete que hemos estado tratando en esta última lección, esperando pues que hayamos culminado felizmente el módulo 4 de Arduino. Felicidades sobre todo a ustedes, colegas, por este trabajo tan arduo y tan hermoso que vienen realizando con los docentes de Panamá, y agradecemos que usted siempre motive a los estudiantes a que entren al módulo 5 a aprender funciones un poco más complejas, pero sobre todo muy útil para los proyectos que los estudiantes puedan presentar en el tema de la conectividad. Y no olvidemos que tenemos que recoger esos proyectitos que ya vienen desarrollándose, puesto que ya estamos en periodo de inscripción, y eso es importante para que ellos puedan ir con esa expectativa, con hambre de aprender otras cosas más, que puedan ir sumando a los proyectos de los estudiantes y que los estudiantes puedan ir desarrollando su proyecto con mayor complejidad. Saludos y que Dios les bendiga.